Muy bien, muy buenos días muchachos. Este es nuestro tema de hoy, momento de una fuerza o torque. Es un tema muy importante que tenemos que dominar. Muy bien, para empezar ya hemos visto que cuando un sistema está en equilibrio significa que la sumatoria de todas sus fuerzas es cero. Que si lo descomponemos quedaría en cada eje igualado a cero. Suma de fuerzas en X es igual a cero, suma de fuerzas en Y es igual a cero y suma de fuerzas en Z igual a cero. Esto sería el equilibrio. Cuando el objeto no está en equilibrio, entonces la suma de fuerzas no es cero, sino que es igual al producto de la masa por la aceleración. Es decir, el objeto se acelera y esta aceleración se llama aceleración traslacional. Entonces, una fuerza puede producirle traslación a un objeto. Sin embargo, hay otro efecto que puede causar las fuerzas, no solamente la traslación, sino una fuerza puede producir traslación, pero también puede producir rotación. Vamos a ver cómo lo hace. Cuando una persona intenta abrir una puerta, normalmente llega la persona y pues la jala, ¿no? Le aplica una fuerza para abrirla. Sin embargo, la puerta no tiene traslación, tiene rotación. La puerta gira y lo hace a través de un eje que se llama eje de giro. Eje de giro. Entonces digamos que la puerta está fija por ese eje y la fuerza lo que hace es hacerla girar. No se traslada porque la puerta permanece siempre en su lugar o por lo menos el eje de giro. Sin embargo, la manera en que se abre una puerta es importante. Es importante la forma en que se aplica la fuerza. Por ejemplo, si vemos la puerta desde arriba, digamos que es una vista aérea y este sería el eje de giro. Vamos a llamarlo punto O. Esa sería como las bisagras de la puerta. Entonces, si llega una persona y le aplica una fuerza de 100 newtons, vamos a llamar esto F1, pues la puerta va a girar. Sin embargo, ¿qué pasaría si la fuerza no se aplicara en el extremo de la puerta, sino se aplicara a la mitad? La misma fuerza, 100 newtons, pero aplicada a la mitad de la puerta, en la mitad de la distancia entre el eje y la orilla. Bueno, ustedes ya imaginarán que sí se puede abrir la puerta, sin embargo va a ser como más complicado, se va a sentir un poco más difícil de abrir la puerta. Si yo aplicara una fuerza F3, todas de 100 newtons también, pero con un cierto ángulo, pues también se abriría la puerta. Sin embargo, también sería un poco más complicado de hacer. Si aplico una fuerza F4, fíjense cómo la estoy aplicando. La estoy aplicando como hacia afuera de la puerta. En este caso, no podrían mover la puerta, más bien no podrían girarla. ¿Por qué? Porque están como simplemente jalándola hacia afuera, pero eso no produciría ningún giro. Por otro lado, vamos a poner una última fuerza. Si aplico una fuerza F5 directamente en las bisagras, todas de 100 newtons, tampoco se abriría la puerta. Entonces, en resumen, F1 la abre fácilmente. F2 y F3 sí pueden abrir la puerta, pero un poco difícil. Y F4 y F5 no. Fíjense que todas las fuerzas valen lo mismo, pero no están aplicadas de la misma manera, ni en el mismo punto, ni en el mismo ángulo. Entonces aquí podemos definir lo que es el momento de la fuerza. Momento o torque, también se le llama torque. De hecho, probablemente use más la palabra torque. El momento torque es como la facilidad que tiene una fuerza. Bueno, es una definición informal, pero lo voy a escribir así. Facilidad de una fuerza para girar algo. Girar algo. Es decir, una fuerza, el torque no solamente va a depender del valor de la fuerza, sino también cómo se aplica. Y si lo aplicas de la manera correcta, vas a poder girar algo fácilmente.
Lo que les puedo afirmar es que de estas 5 fuerzas, la F1 es la que hace mayor torque. F3 y F2 también hacen torque, pero un poco menor. Y F4 y F5 no hacen torque, por eso no puede girar la puerta. ¿Cómo vamos a calcular ese torque? Bueno, aquí no era. Cancelar. Pues miren, el torque, vamos a poner un ejemplo de la puerta con una de las fuerzas que estaba inclinada. Esta F igual a 100 newtons, que ojo, forma un ángulo. Muy bien, el torque lo vamos a poner con la letra M o momento, va a depender del valor de la fuerza, le voy a poner F, pero también de qué tan lejos apliques la fuerza. Acuérdense que cuando la fuerza estaba aplicada en el centro, pues sí se podía abrir, pero es mejor aplicarlo en la orilla, un poco más lejos del eje de giro. Esa distancia del eje de giro, que voy a poner aquí como punto O, al punto de aplicación de la fuerza le voy a llamar R. R se va a llamar radio de giro. Entonces, la fuerza va a el momento o torque va a depender del valor de la fuerza, pero también de qué tan lejos la apliques, o sea, del radio de giro. Pero no solamente de esos dos valores, porque también el ángulo va a influir. De hecho, acuérdense que cuando la fuerza se aplicaba hacia afuera, pues no giraba la puerta. Lo que está sucediendo es que si yo divido la fuerza en componentes, hay una componente que se llama componente paralela al radio y otra componente que se llama componente perpendicular. Fíjense los simbolitos que utilicé, 2 barras paralela y 2 líneas cruzadas perpendicular. Lo que sucede es que F paralela, la que va hacia afuera, no hace torque. Quien hace torque es realmente la fuerza perpendicular al radio. Entonces aquí, si yo uso este ángulo de referencia, entonces fíjense que la fuerza perpendicular sería el seno, porque es cateto opuesto, F seno de teta. Entonces, el torque va a ser la fuerza por el radio, pero por el seno del ángulo. Otro detalle de esta fórmula es que aquí se usan valores absolutos. Es decir, no se toma en cuenta la dirección de la fuerza ni la dirección del radio, solamente su valor. Y esta va a ser nuestra fórmula básica para calcular el torque. Algunos detalles, bueno, aquí lo voy a poner, F es magnitud de la fuerza. De la fuerza. R, radio de giro. Recuerden, el radio de giro es la distancia entre el eje y el punto donde se aplica la fuerza. Y teta, ojo, es ángulo entre F, la fuerza, y el radio de giro. Entonces, esa sería nuestra fórmula para calcular momento en 2D. Vamos a ver un ejemplo. Aquí. Si yo tengo un objeto de forma irregular, esta cosa, y lo clavo a la pared, aquí le pongo un clavito y este va a ser un eje de giro. Puede girar el objeto alrededor de ese punto y digamos que yo aquí en este otro punto aplico una fuerza así. Muy bien. Esta fuerza pues, va a ser F1 y si yo quiero calcular el torque que produce esa fuerza necesito dos cosas. El valor de la fuerza y el radio de giro, que sería la distancia entre estos dos puntos, el punto de giro y el punto donde se aplica la fuerza. Además de eso necesito el ángulo entre estas dos líneas, la línea roja y la línea verde. Entonces, ¿cómo mido ese ángulo? De hecho se puede medir de dos maneras. Si yo hago esta línea un poquito más grande, voy a borrar esta R para que no estorbe, esto es R. Bueno, el ángulo se puede medir de esta manera o de esta manera. O sea, del lado derecho o del lado izquierdo, el ángulo grande o el ángulo pequeño. ¿Cuál es el que debo usar?
Pues realmente es lo mismo, porque estos ángulos se llaman complementarios. Por ejemplo, si este ángulo es 50, pues alfa sería 130, o sea, suman 180 grados. Entonces realmente no importa porque como la fórmula usa seno, resulta que el seno de 50 es igual al seno de 130. Es que lo único que tú tienes que buscar es un ángulo entre la fuerza y R, el primero que veas. Entonces eso sería la manera de calcular el ángulo. Por otro lado, el torque tiene signo. Por ejemplo, imagínense que yo tengo un rectángulo y aquí está en el centro un clavo, igual para que pueda girar, y yo le aplico dos fuerzas, una así, del lado derecho, y otra del lado izquierdo. Entonces, la fuerza F1 va a hacer girar al rectángulo así, en esta dirección, mientras que la F2 haría girar al rectángulo en esta dirección. Entonces fíjense cómo una fuerza la hace girar en sentido de las manecillas, que se llama sentido horario, sería la F2, mientras que F1 lo hace girar en sentido antihorario. Si yo quiero calcular el torque tal cual, necesitaría sus radios de giro. Por ejemplo, los radios de giro serían, este sería R1 y este sería R2. Además necesitaría los ángulos. Esto sería θ1 y esto sería θ2. Y ya, así se calcularían los torques. Pero les decía que el torque tiene signo. Las fuerzas que hagan girar en sentido antihorario se consideran momentos o torques positivos, mientras que los que hacen girar en sentido horario son torques negativos. Entonces pueden aprenderse este dibujito que voy a poner aquí. Sentido antihorario positivo, sentido horario negativo. Muy bien, vamos a ver un ejemplo ya directo para que vean cómo se aplica esta fórmula. La fórmula básica, que es momento igual a fuerza, magnitud, por radio, por el seno del ángulo. Aquí tengo el ejemplo y dice, determina el momento de la fuerza que se muestra en la figura con respecto al punto O. Este punto O es el eje de giro. Fíjense que la fuerza está aplicada en este otro punto, que bueno, no tiene nombre, pero es el punto de aplicación de la fuerza. La fuerza vale 50 newtons, ya tengo la magnitud, va a la izquierda. Pero recuerden que en cálculo de momento no importa eso, se utiliza su valor absoluto o magnitud. Lo que sí necesito es este radio, que es la distancia entre el eje de giro y el punto de aplicación de la fuerza. Ok, ¿cómo voy a calcular ese radio? Pues fácil, con Pitágoras. R es igual a raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 0.75 al cuadrado. Bueno, si usamos una calculadora, que aquí la tengo, raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 0.75 al cuadrado. Ay, Dios. Ok, más 0.75 al cuadrado. Ok, ahí está. Me da 2.13. 2.13 metros en este caso. Muy bien, ahora necesitamos el ángulo, pero ¿qué ángulo? Pues miren, puede ser el ángulo entre estas dos líneas o puede ser el otro, el suplementario. Cualquiera de esos dos que marqué allí me sirve, pero pues ¿cuál es más fácil? Pues el pequeñito, porque ese ángulo pequeñito está dentro de este triángulo, que aquí mide 0.75 y abajo mide 2, ¿no? Es las mismas medidas que vienen en la figura. Y yo quiero este ángulo, que recuerden, es el ángulo entre la línea verde y la fuerza. Ok, ¿cómo calculo eso? Pues 0.75 y 2 son los catetos, cateto adyacente y cateto opuesto, y puedo usar tangente. De hecho, puedo usar tangente inversa. El ángulo sería tangente inversa de cateto opuesto, 0.75, entre cateto adyacente, 2. Que bueno, otra vez usando nuestra calculadora en grados, para que me dé el ángulo en grados, pues me da 20.55. Bueno, entonces el torque, yo lo puedo calcular,
voy a poner aquí en azul, m es igual al valor de la fuerza, 50, bueno, lo voy a poner entre paréntesis, valor absoluto 50, el radio de giro es 2.13 por el seno de 20.55. Ok, si hago esos cálculos, 50 por 2.13 por seno de 20.55 me da 37.38. Otra cosa que tengo que fijarme, bueno, las unidades, como estoy multiplicando una fuerza por un radio, las unidades quedan en newton metro, newton por metro. Así quedan mis unidades. Lo único que falta es determinar el signo de la fuerza. Para hacer eso, imagínense que aquí está la fuerza apuntando a la izquierda en este punto, y yo lo que puedo hacer es continuar con mi lápiz la fuerza o la dirección de la fuerza y después girar sobre el punto de giro. Fíjense lo que voy a hacer. Voy a hacer una línea que siga la fuerza y cuando esté cerca del punto de giro lo rodeo. ¿Cómo lo rodeé? En sentido antihorario. Entonces, si la fuerza rodea el punto en sentido antihorario, significa que es un torque, el antihorario es, perdón, ese es horario, lo estoy diciendo mal, es como las manecillas del reloj, y por lo tanto es un torque negativo. Entonces pueden hacer eso, continúen con la flecha y luego rodeen el punto de giro. Y así es como podemos calcular el torque. Pero hay otras maneras de hacerlo y es lo que quiero que veamos. Primero hay que ver algunos conceptos. Un concepto se llama línea de acción. Si yo tengo un auto y una persona lo está empujando con esta fuerza, la línea de acción es la línea infinita que sigue la dirección de la fuerza y que pasa por la fuerza. Es decir, sería esta línea. Esto se llama línea de acción. Recuerden, es como una línea infinita que se pone encima de la fuerza. Luego viene algo que se llama principio de transmisibilidad. Transmisibilidad. El principio de transmisibilidad dice que tú puedes colocar la fuerza en cualquier lugar de su línea de acción y el efecto será el mismo sobre el objeto. Eso significa que si una persona empuja desde atrás el auto, pero mueves la fuerza a cualquier otro punto, por ejemplo aquí que en lugar de empujar jale el auto se comporta igual. Es lo mismo empujar que jalar un auto. Entonces la fuerza se puede mover sobre la línea de acción. Y finalmente vamos a ver un último concepto que se llama brazo de palanca. Brazo de palanca, que significa que si tú tienes un objeto, bueno, le voy a poner la definición. Distancia perpendicular entre la línea de acción y el eje de giro. Vamos a ver esto qué significa, porque es muy importante también que lo aprendan a visualizar. Si tenemos un objeto así regular y le aplicamos que tiene un eje de giro, digamos aquí, ese es el eje de giro, y aplicamos una fuerza en este otro punto, en esta dirección, el radio de giro es esta línea verde. Pero el brazo de palanca es lo siguiente. Yo dibujo la línea de acción de la fuerza, que recuerden que es una línea infinita que se coloca encima de ella. Esta sería la línea de acción. Línea de acción.
Muy bien, el brazo de palanca es la distancia más corta entre la línea de acción y el eje de giro, el punto O, que sería perpendicularmente, es decir, esta línea azul que estoy poniendo es el brazo de palanca, que le voy a poner B. La fuerza está aplicada en otro punto, pero su brazo de palanca es la distancia entre el eje de giro y su línea de acción. Bueno, ¿cuál es la ventaja de tener el brazo de palanca? Que si tú conoces el brazo de palanca, el momento puedes sacarlo multiplicando el valor de la fuerza por el brazo de palanca directamente. Entonces hay dos formas de calcular el momento en dos dimensiones. Una es con la fórmula base, que es lo que hicimos aquí, momento igual a magnitud de F por magnitud de R por seno del ángulo, o usando el brazo de palanca. De hecho, pues este problema lo resolvimos con la primera fórmula, con R y el seno del ángulo, esta de aquí. Pero también se puede hacer con brazo de palanca. Fíjense cómo lo voy a resolver. Fíjense bien en el resultado, 37.38. Miren, aquí está otra vez el problema, pero ahora lo voy a resolver con momento igual a fuerza por brazo de palanca. ¿Cómo identifico el brazo de palanca? Pues está fácil porque esta línea punteada que ya tiene el dibujo, esta línea de aquí, ya es la línea de acción. Entonces me olvido de la fuerza y dónde está aplicada y me concentro en la línea de acción. ¿Cuál es la distancia más corta entre esa línea y el punto O? Sería esta línea roja, aquí perpendicularmente. ¿Y cuánto vale esa línea roja? Sería B, el brazo de palanca. ¿Y cuánto vale? Pues 0.75. Entonces el momento sería el valor de la fuerza, que sería 50, por el brazo de palanca, que es 0.75. Ahí no escribe bien esto. Y si yo hago la multiplicación en mi calculadora, 37.5. Bueno, y recuerden que este momento además es negativo porque esta fuerza gira alrededor del punto O en sentido horario. Entonces hay que ponerle el menos. Fíjense que el valor es prácticamente el mismo. Aquí había dado 37.4 y aquí 37.5. La diferencia son los decimales que usé en el otro problema al calcular R y al calcular el seno del ángulo, pero realmente es el mismo valor. En conclusión, a veces es más fácil sacar R y el ángulo, y a veces es más fácil identificar el brazo de palanca. Poco a poco con práctica vamos a ir viendo en cada problema qué es más fácil. Pero vamos a resolver un tercer problema, y fíjense lo que voy a hacer. Este problema de aquí determine el momento de la fuerza que se muestra en la figura con respecto al punto O. En este problema yo puedo usar cualquiera de las dos fórmulas, M igual a FR seno del ángulo, o puedo usar M igual a fuerza por brazo de palanca. Si yo quisiera usar la primera, pues R sería la longitud desde O hasta aquí, esto sería R, recuerden el punto de giro donde se aplique la fuerza, y tendría que buscar este ángulo, el ángulo θ. No es tan difícil, ahí pueden usar un poco de triangulitos y trigonometría y todo eso, pero vamos a usar un método diferente todavía en este problema. Lo que yo voy a hacer es a esta fuerza sacarle componentes X y Y. Esta componente es coseno, está adyacente al ángulo de 45 y sería 5 coseno de 45 y va a dar 5 coseno de 45, 3.54 redondeado. Y esta componente sería 5 seno de 45, que bueno, es lo mismo, 3.54. Está en kilonewtons. Bueno,
resulta que si yo separo mi fuerza original en componentes, ahora en las componentes voy a usar la fórmula de abajo, brazo de palanca. Nomás hay que saber cuál es el brazo de palanca de cada una de ellas. Para eso voy a hacer el dibujo un poco más en limpio. Aquí está la barra. Esto mide 3 metros de acuerdo al dibujo. Aquí está la medida. Aquí hay un ángulo de 30 grados. Y aquí en el extremo está la fuerza que ya separé en componentes. Esta vale 3.54 y esta también. Bueno, voy a sacar las medidas del triángulo. Este sería, el cateto de abajo sería coseno de 30. O sea, 3 coseno de 30, 2.6, el cateto de abajo. Eso sería en metros. Y este cateto, el opuesto, sería seno de 30, que bueno, da 1.5. Bueno, para la fuerza de arriba, la componente X, esto sería como Fx, ¿cuál es su brazo de palanca? Pues es el 1.5, ¿por qué? Primero dibujo su línea de acción, la línea infinita. Y luego me concentro en la línea y recuerden que el eje de giro está aquí abajo. Entonces, el brazo de palanca sería esta distancia. Lo voy a poner en azul. Esta distancia de aquí sería Bx. Fíjense que aunque esté vertical, es el brazo de palanca para la fuerza X, porque es la distancia perpendicular entre la línea de acción de Fx y el eje de giro. Entonces voy a sacar dos momentos. El momento X sería la fuerza X, que es 3.54, por el brazo de palanca X, que es 1.5. ¿Qué signo tendría? Pues el signo sería, fíjense lo que voy a hacer. Fx apunta a la derecha y el punto de giro está aquí abajo. Entonces el objetivo es rodear ese punto. Entonces, si yo me voy a la derecha, para rodearlo tendría que hacer esta curva. Y esa curva es antihoraria. Perdón, es horaria, se me olvida. Es como las manecillas del reloj, entonces es una curva negativa. Así es que el torque de Fx es negativo, entonces le tengo que poner aquí menos. Entonces, si yo multiplico 3.54 por 1.5, me da 5.31. Específicamente menos 5.31. Serían kilonewtons metro. Ahora, el momento de la fuerza Y sería 3.54, que es lo que vale, por su brazo de palanca. Pero ¿cuál es su brazo de palanca? Pues primero veo cuál es su línea de acción. Su línea de acción es esta línea vertical, infinita. Y el eje de giro está aquí abajo, así es que el brazo de palanca sería esta línea de aquí abajo, que voy a poner en verde para que se resalte. Esta sería BY, el brazo de palanca para la fuerza Y, que sería esta de aquí. Este es FY y su brazo de palanca es esta distancia. Se mide perpendicularmente al punto O y entonces su brazo de palanca es 2.6. ¿Qué tipo de giro va a producir FY? ¿Positivo o negativo? Pues fíjense la línea que voy a hacer. Yo me dirijo hacia abajo y para rodear el punto O tendría que desviarme así, 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 así. Y esto es en sentido de las manecillas. Entonces también es un sentido horario y es negativo. Le vamos a poner menos también a este torque. 3.54, su brazo de palanca es 2.6. El brazo de palanca es como qué tan lejos está la fuerza del eje de giro, pero perpendicularmente. Entonces esto sería igual a 3.54 por 2.6, 9.2, menos 9.2. Igual kilonewton metro. Por lo tanto, el momento total sería la suma de los dos que saqué arriba, la suma de los momentos de cada fuerza. Entonces sería 5.31 más 9.2. 31 más 9.2, 14.5. Negativo, pues, porque ambos son negativos. Kilonewton metro. Y aquí tengo mi resultado. Entonces, ¿qué es lo que hice en este problema?
Separé mi fuerza original en componentes. De cada componente utilicé esta fórmula, fuerza por brazo de palanca. Me fijé muy bien en los signos y al final sumé. Sumé las, ¿cómo se dice? Los momentos individuales para sacar el momento total. Finalmente vamos a hablar un poco del torque en 3D, porque en 3D también se puede obtener. Está sencilla la idea. Si yo tengo un sistema tridimensional, por ejemplo, aquí tengo mis 3 ejes y tengo un objeto cualquiera, así un objeto, como sea, y tiene un eje de giro, digamos aquí, es el punto O, y aplico una fuerza por acá, fuerza. Ok, pues miren, el radio, vamos a ponerlo así. ¿Cómo voy a hacer para calcular su momento? El radio de giro sería este vector, el vector que va del eje de giro. Aquí ya estaríamos hablando de vectores tal cual. El R, que es radio de giro, esto escribe muy mal, radio de giro, recuerden, es la distancia, y lo voy a escribir porque es muy importante que se lo aprendan así, distancia entre el eje de giro y punto de aplicación. Aplicación de F. Ok, fíjense, ¿se acuerdan que en 2D la fórmula básica era magnitud de R, magnitud de F por el seno del ángulo? Bueno, en álgebra lineal les enseñan que esta fórmula es precisamente la magnitud de algo llamado producto cruz. Entonces, en 3D vamos a usar algo, esto sería para 2D. En 3D vamos a usar algo llamado producto cruz. El torque o momento va a ser igual al producto cruz de R con F. Y es muy importante el orden. Primero debe estar R y después debe estar en F, la F. Una manera muy fácil de sacar el producto cruz es mediante un determinante. Como les digo, todo esto es parte de álgebra lineal, donde arriba se ponen los vectores base y JK. En medio se pone el primer vector, que sería pues el vector de radio de giro, Rx, Ry y Rz. Y abajo se pone la fuerza en componentes, Fx, Fy y Fz. Espero que se acuerden muy bien de cómo sacar determinantes y que era un producto cruz, pero realmente es como una adaptación de la fórmula en 2D hacia el 3D. Entonces el producto RF seno del ángulo se convierte en un producto cruz para hacer vectores, momentos tridimensionales. Vamos a ver un ejemplo para que vean cómo se aplica esto del torque en 3D. Aquí tengo este ejemplo que dice, determina el momento producido por la fuerza F que se muestra en una figura que está allí con respecto al punto O. Expresa el resultado como un vector cartesiano. Muy bien. El árbol, se supone que esta persona tiene un tractor y quiere tirar el árbol. Este árbol, su eje de giro o por donde va a girar es el origen, es el punto O. Mientras que el punto donde se aplica la fuerza es el punto A. Entonces, ¿qué es R? R es de donde gira a donde está la fuerza. O sea, sería esta línea vertical. Se puede escribir muy fácilmente esa R. Podemos restar coordenadas, la final menos la inicial. Pero si se fijan, simplemente son 12 metros de altura. Y sería 12. Voy a poner 12 en K, en Z, hacia arriba. La F va a ser necesario, que vale 2 kilonewtons, pues sacarla en componentes y para eso tengo que usar lo del vector unitario. Las coordenadas de B, que es el punto hacia donde se dirige, sería 12 en X, no, estoy haciéndolo mal,
sería 4 en X, este valorcito de aquí, eso es en X, 12 en Y, 0 en Z. Y las coordenadas de A, que es donde empieza la fuerza, sería 0 en X, 0 en Y, 12 en Z. Entonces yo resto coordenadas, B menos A, que sería R que va de A a B, sería la resta, B menos A. 4 menos 0 es 4, 4i, 12 menos 0 es 12, más 12i, 0 menos 12, menos 12j. Entonces, perdón, 12k. Entonces ahí tenemos el vector R, su magnitud, R a B, pues ya sabemos con Pitágoras, ok, sería 4 al cuadrado más, a ver, 4 al cuadrado más 12 al cuadrado más 12 al cuadrado, raíz de 304. Y raíz de 304, bueno, así lo voy a dejar. El unitario lo voy a sacar con decimales. Recuerden que es dividir el vector original entre su magnitud. Entonces, lo voy a poner con decimales. 4 entre raíz de 304, punto 23. Punto 23, 23i, más 12 entre raíz de 304, punto 69, punto 69j, menos lo mismo, punto 69k. Por lo tanto, la fuerza, ya en componentes, es multiplicar su magnitud, que es 2 o 2000, lo voy a poner como 2000, por este vector unitario. Entonces vamos a empezar, 2000 por punto 23, 460. 460i más 2000 por punto 69, 1380, j, menos 1380k. Pues ahí está la fuerza, aquí está R, aquí está F, y ya nada más falta el producto cruz. Lo voy a hacer en la siguiente página. Entonces el torque va a ser R cruz F. R era 12K. Producto cruz, ¿qué valores teníamos? 460, 460 y más 1380J menos 1380K. Si lo acomodo como determinante, sería este determinante y JK. En medio va R, que no tiene nada en I, no tiene nada en J y tiene 12 en K. Y abajo va la fuerza, 460, 1380 menos 1380. ¿Cómo se hace este determinante? Pues ustedes tienen que acordarse muy bien, le tomamos en clase, pues lo explicaremos con más detalle, pero sería esta fórmula y multiplicaría a estos 4 elementos, el determinante de esos 4 elementos, ahí me equivoqué, que sería 0 por menos 1380 menos 1380, bueno, menos le voy a poner 12 por 1380. Quedaría así. Borro esto porque quedó muy feo, así. Luego sigue J, que se le pone un menos J, que multiplicaría a estos 4, pero en forma como cruzada. ¿Cómo queda entonces para J? Quedaría así, J por 0 por menos 1380 menos 12 por 480 y finalmente queda más K que multiplicará a estos 4, pero eso va a dar 0
porque hay dos ceros. Entonces aquí lo pongo. 0 por 1380 menos 0 por 460. Si no se acuerdan de este método, pues revísenlo porque lo vamos a usar mucho. ¿Cuánto queda en I? Queda menos 12 por 1380 menos, aquí voy a poner resultado, lo voy a poner en rojo, menos 16.6, ya lo voy a dejar en kilonewtons, menos 16.6 y en J quedaría, hay que ver los signos, aquí hay un menos y adentro hay otro menos, entonces te va a quedar más 12 por 480, 5.76 J y en K queda 0 por estos dos ceros. Entonces esto sería en kilonewton metro. Y aquí tenemos el resultado. Muy bien, voy a terminar ya aquí el video para que no se haga más extenso, pero en clase pues ya veremos los detalles o dudas que hayan tenido. Este sería el vector de momento. Ya después veremos la interpretación. A este vector se le pueden sacar magnitud, se le puede sacar ángulos, etcétera, etcétera. Pero lo veremos en nuestra clase. Bueno, jóvenes, estudien muy bien este tema porque al principio es complejo, pero una vez que nos acostumbramos es realmente sencillo. Nos vemos en clase y hasta pronto. Bye.